comunicar del pueblo nasa frente a su condición de conflicto. Es decir, estamos viviendo una condición de conflicto armado permanente en esta región donde vive este pueblo, donde hay varios actores. El pueblo nasa no quiere entrar al conflicto con las áreas comunes, distintos actores armados en el mundo, y obviamente implica también generar cierto miedo en el sentido de que las personas, al leer la firma de un actor que históricamente ha provocado masacres, o sea, Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Español por Dentro, y como siempre intento invitar a gente de diferentes zonas del mundo, diferentes áreas, diferentes campos, y precisamente estoy aquí con un investigador, docente y periodista muy destacado desde Italia, pero quien ha trabajado mucho sobre América Latina y especialmente sobre Colombia. Tengo aquí conmigo Simón Ferrari. Muchísimas gracias, Simón, por estar aquí. muchas gracias a ti, Siddhartha. Es una gran alegría poder compartir contigo y con el público. Bueno, me da mucha ilusión hablar con Simón después de mucho tiempo. Me gustaría decirle a mi público que Simón y yo nos conocimos en una conferencia precisamente en Hyderabad, en la India, en la Universidad de EFLU, English and Foreign Languages University. De hecho, Simón, estuve en esa universidad hace muy poco, hace unos meses, por 2 semanas para hacer un curso de formación de profesores de español. Y también, pues yo vi a Simón otra vez en Francia hace 2 años y pico en una conferencia dedicada al país de Colombia. Y como Simón es un experto en la área de investigación literaria de Colombia, y por eso le he invitado para hablar un poco sobre un artículo suyo que ha escrito que habla de la resistencia, y por eso vamos a hablar de esto, pero antes de esto me gustaría decir un poco sobre Simón. Simón Ferrari es investigador, docente y periodista. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de Berna y como docente del curso de Culturas Amerindias y Afrodescendientes en la Universidad de Milán. En su investigación se dedica a las producciones culturales y literarias indígenas en el contexto del conflicto armado colombiano. También se ocupa de relación entre oralidad y escritura y narrativas migrantes. Es autor del libro Palabrandar, Escrituras de Resistencia desde el Pueblo Nasa en Colombia. Como periodista realiza documentales y reportajes para medios de comunicación italianos, mexicanos y colombianos. Así que con este perfil tan diverso, otra vez para mí, Simón, es un honor contar con tu presencia en este canal. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ti, Siddhartha, también por el tiempo de esta presentación, y será seguramente muy Bueno, placentero conversar contigo. Bueno, pues Simón, como ya he dicho a mi público, que esta entrevista nos va a enfocar sobre un artículo tuyo que has escrito que se titula Escribirse en el territorio, resistir en las piedras. Así que me gustaría pues empezar por la pregunta sobre qué te llevó a interesarse específicamente por el paisaje lingüístico como herramienta para analizar el conflicto armado en territorios indígenas como Toribío. Sí, digamos que este interés cruza dos temas que me apasionan mucho, que me han ido apasionando y que han cruzado mi trayectoria de investigación. Por un lado, la cuestión indígena en el contexto del conflicto armado de Colombia. El conflicto armado de Colombia dura hace más de 60 años y ha tenido un impacto muy específico y muy diferente del resto de Colombia en algunas comunidades indígenas, siendo las comunidades indígenas de Colombia y de otros países de América Latina lugares con dinámicas
muy distintas porque se habla otro idioma, hay otras lógicas culturales con respecto, por ejemplo, a los espacios urbanos. Y, y esto, digamos, es el contexto en el cual me he movido a lo largo de mi trabajo de investigación. Por otro lado, una metodología de análisis que, en mi parecer, cruza un poco la visión, el análisis lingüístico con el análisis más cultural, sociocultural y de alguna forma se podría decir literario, es el tema del paisaje lingüístico. Para quien de pronto no está familiarizado con esta noción, el paisaje lingüístico es una noción que prácticamente define todo el conjunto de textos, de escritas, de palabras que componen el espacio público. Es decir, todo lo que vemos cuando caminamos en un espacio abierto, ¿no? Todo lo que leemos. Entonces puede ser un graffiti, puede ser un texto publicitario, puede ser un texto político. Digamos que la idea es poner el enfoque sobre cómo se utiliza la escritura en el espacio público. Y tengo que decir que habiendo viajado bastante en territorios de conflicto en Colombia, este tema aparece mucho cuando en algunas zonas de conflicto la escritura en el espacio público es una herramienta bastante utilizada, tanto por los grupos armados como por las comunidades. Hay un diálogo ahí que de alguna forma marca unas trayectorias y es un testimonio un poco de algunos elementos del conflicto que de pronto no son tan visibles leyendo los medios de comunicación, y ahí se perciben tensiones muy vinculadas con el territorio y con otras lógicas que implican la escritura, la expresión en el territorio. Por eso, digamos, me he interesado a este tema. Y pues antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿podrías darnos un poco de conocimiento sobre este conflicto armado en Colombia? ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuánto duró? ¿Y qué fue algunas de las razones para este armado conflicto? Sí, Colombia es un país que ha vivido distintas épocas de guerras civiles, eh, muchas más que la mayoría de los otros países de la región. Ujú, El conflicto armado en su forma contemporánea nace en los años 60, siguiendo, siendo, digamos, una consecuencia de otra época de violencia que venía de los años 40 entre dos grupos políticos, los conservadores y los liberales, ujú, que se contendían el monopolio político del país a través de la violencia. En los años 60 y 70 surgen grupos insurgentes de matriz marxista-leninista, inspirados en la Revolución Cubana, ujú, y también, digamos, para mencionar un hecho histórico fundante, se fortalecen después de un pacto que se construye entre conservadores y liberales para alternarse en la dinámica democrática del país, ujú. excluyendo, ¿no?, todos los grupos políticos más radicales, por así decirlo. Eso facilita el incremento de estos grupos que declaran guerra al Estado. Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 son los cuatro grupos más conocidos, había muchos otros. Después, a partir de los años 80 y 90, en el conflicto intervienen otros dos actores, que son los grupos paramilitares, grupos ejércitos privados, financiados por terratenientes, para defenderse de las amenazas de los grupos guerrilleros, y que se alían con el ejército en contra de la lucha de la guerrilla. Y por fin entra también con particular relevancia el narcotráfico. Y entonces en los años 80 y 90 también el narcotráfico se vuelve un actor del conflicto transversal, es decir, que permea a todos los actores del conflicto que construyen alianzas. Hay un momento de firma, hay varios intentos de firmar procesos y acuerdos de paz. El Ujú, más conocido, más reciente, es el de 2016, donde las FARC entregan las armas, pero eso no implica un fin del conflicto porque todavía hay varios actores armados activos en Colombia. Obviamente el conflicto no tiene ya esa dimensión nacional,
está ubicado en algunas, bastantes regiones de Colombia, pero hay zonas ya libres de conflicto armado político. Pero todavía existen hoy grupos guerrilleros y paramilitares que controlan algunas regiones, sobre todo fronterizas y periféricas de Ujú. Colombia y sobre todo donde se producen eh, coca y otras sustancias ilícitas. Bueno, y pues regresando al artículo, ¿no? En el artículo aparece con fuerza el concepto de palabrandar, ¿no? Del que también has escrito un libro. ¿Cómo lo definirías para un público que no conoce la, pues, digamos, la cosmovisión NASA, ¿no? ¿Y por qué es central para su análisis? Sí, la idea de palabrandar es una idea que no surge, digamos, de mí, que yo intenté teorizar, pero que surge desde el saber comunitario del sur del país, en particular de las comunidades indígenas Nasa, que son uno de los más importantes pueblos en términos demográficos de Colombia. Son casi 300.000 personas que se identifican como Nasa y son un pueblo indígena andino que habla su propio idioma. Digamos, la idea de llegar a esta definición tiene que ver con un esfuerzo para entender cómo funcionan las lógicas comunicativas de los pueblos indígenas Ujú, hoy. ujú, Es decir, sabemos que los pueblos indígenas siempre han sido narrados, pero muy pocas veces han podido encontrar una forma para contarse hacia el otro, ¿no? Los pueblos indígenas están acostumbrados a ser descritos por antropólogos, por escritores, por personas, por políticos, medios de comunicación que vienen de afuera. Eso ya obviamente desde otras épocas, pero también en la contemporaneidad sucede. Lo que están intentando en las últimas décadas algunos pueblos indígenas es apropiarse de herramientas como la escritura, que vienen de afuera, ¿no? Vienen de la tradición europea, para eh, encontrar una forma de narrarse por sí mismos, de no necesitar de alguien que cuente de ellos. Esto implica, obviamente, unos desafíos comunicativos, porque los pueblos indígenas a veces no hablan español, a veces hablan solo su propia lengua, a veces su propia lengua se va perdiendo, entonces las generaciones más jóvenes solo hablan español, hay dinámicas complejas de manejo entre la lengua propia y la lengua del Estado, el español. Pero, digamos, en este contexto, el palabrandar define una forma específica de comunicar del pueblo Nasa frente a su condición de conflicto. Es decir, estamos viviendo una condición de conflicto armado permanente en esta región donde vive este pueblo, donde hay varios actores. El pueblo Nasa no quiere entrar al conflicto con las armas y entonces busca una forma de defenderse a través de la palabra. Y ujú, esta palabra se construye a través de unos 3, 4 puntos que diría que intenté teorizar, que tienen que ver, en primer lugar, con la capacidad de expresar la palabra a pesar del miedo que comporta, ¿no? La valentía de la palabra, porque a veces expresarse implica, ¿no? Ser perseguidos, y ese es uno de los rasgos del palabrandar. Otra es como enfocar mucho en la relación entre la palabra y la acción, es decir, cada cosa que se dice después tiene que terminar convirtiéndose en una acción que le da beneficio a la comunidad. Y entonces, como evitar que la palabra viva solo en la teoría, pero siempre, sino siempre llevarla también a la práctica. Un tercer punto del palabrandar es que la palabra intenta siempre ser comunitaria y eso implica, por ejemplo, que la noción de autor individual sea puesta en duda, ¿no? Una expresión cultural siempre es resultado del pueblo, de la comunidad, y el autor es solo un trámite. Y finalmente es interesante de esta forma de comunicar, de escribir y de oralizar la historia que tienen el pueblo Nasa, que algunos elementos simbólicos centrales como el tejido, el agua, entran todo el tiempo en el discurso
como metáforas, pero también como estructuras del pensamiento expresado en este texto. Por ejemplo, se usa todo el tiempo la metáfora del tejido como eh, forma de construir relaciones entre la comunidad, los hilos, los huecos, que son lo que falta por hacer, etcétera. Entonces diría que estos son un poco los elementos que distinguen la forma de comunicar del pueblo nasa, obviamente simplificando. Después, no toda comunicación de los pueblos indígenas es igual, pero hay unos rasgos comunes que definiría en estos términos, con el término de pueblo andar. Bueno, muy interesante. Y si hablamos, Simón, sobre la resistencia indígena, ¿no? ¿De qué manera la escritura en el espacio público transforma una, pues, práctica tradicionalmente oral, ¿no? En una forma contemporánea de esta resistencia indígena, según tú? Sí, eso creo que es una de las cosas más interesantes de cómo los pueblos indígenas han ido integrando la escritura, porque sabemos que las culturas indígenas de América Latina han sido en la mayoría de su historia y en la mayoría de sus culturas, culturas orales, entonces Ujú, culturas que han mantenido los elementos narrativos y también la propia historia en el espacio de la transmisión oral de generación en generación. Y de alguna forma, a muchas comunidades han rechazado la escritura por mucho tiempo en tanto elemento vinculado con conquistadores, ¿no? Vinculado con una tecnología ajena y que podía de alguna forma hacerle daño a la comunidad. mm, También por todas las prácticas, digamos, sobre todo de los misioneros que asociaban la escritura con la civilización y la oralidad con la barbarie. Entonces, eh, los pueblos indígenas fueron muy discriminados por no saber escribir y sus lenguas también por no ser lenguas escritas alfabéticamente. Pero en los últimos años, la escritura ha sido tomada en esta región en particular como forma de hablar en un mismo plano con las personas que hacen daño a la comunidad, que en este caso son actores armados, porque los actores armados, además de hacer acciones militares, también hacen acción cultural, diríamos, en el sentido de que se representan en el territorio, se firman, y entonces, siendo el territorio el lugar sagrado por excelencia de una cultura oral vinculada con la tierra, donde la historia no está en los libros, sino se lee a través del territorio, hay que defender ese territorio también con el lenguaje de quien viene de afuera para que él lo entienda. Entonces ahí creo que entra la escritura como forma de ser reconocidos también por el, entre comillas, invasor. mm, Sí, diría que sí. esta es la dinámica, sí. Bueno, muy interesante. Y también muestras que pues, los actores armados usan la palabra escrita como mecanismo de miedo, ¿no? ¿Cómo se diferencia semiótica y políticamente este uso del que hace la comunidad NASA? Sí, refiero a unas prácticas comunes entre los grupos armados de Colombia, que es la práctica de mostrar su propia presencia intensamente a través de la firma del nombre del grupo. Ujú, Entonces, en muchos territorios, por ejemplo, las disidencias de las FARC, un grupo armado, eh, controlan esta región y su nombre aparece en todos los lugares. Aparece en las calles, en las carreteras, pero también en las casas. Esta estrategia es común a distintos actores armados en el mundo y obviamente implica también generar cierto miedo en el sentido de que las personas, al leer la firma de un actor que históricamente ha provocado masacres, o sea, hablo no de un actor específico, de todos los actores que han sido responsables de actos violentos a lo largo de la historia de Colombia. Obviamente la gente al leer esta firma, ujú, si bien la firma en sí no es una amenaza, esa firma evoca, ¿no? Toda esa forma de monopolio de la violencia muy ujú. agresivo. Y entonces, en esos términos, son muy distintas las formas de comunicar a través del graffiti de un grupo armado que quiere
usar esa palabra para evocar esa violencia, Ujú, y de la comunidad que quiere usar esa palabra para defenderse de esa violencia. Y entonces también los contenidos cambian porque la comunidad quiere reivindicar que ese territorio pertenece a su cultura, mientras que el grupo armado quiere reivindicar que ese territorio es controlado con la violencia. Entonces, ujú. las finalidades de la comunicación son bastante distintas, diría. Sí. Sí. Y pues hablando del bilingüismo, ¿no? Que existe aquí, ¿qué papel juega el bilingüismo? Hablo de la lengua española y también la lengua Nasa Juve, ¿no? Que habla la gente de Nasa, en la Ujú. disputa simbólica del territorio que, pues, que analizas tú en el paisaje lingüístico de Toribío. Sí. Em, Te comento algo sobre esto y más tarde voy a mostrar un par de imágenes para que Sí. se visualice también este tema. Ujú, Digamos que, ¿qué pasa? Que estas comunidades indígenas muchas veces, como decía, son bilingües, ujú, bilingües de una forma no homogénea. Bilingües porque la gente mayor es más casi solo hablante del Nazayue y habla el español como segunda lengua y no lo maneja del todo. Mientras que la gente, eh, diría más joven, la ujú, gente más joven sí habla más el español que el Nazayue. ujú, Entonces, lo que pasa es que, ante todo, en la comunidad hay una situación de dos lenguas, ¿no? ujú. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál utilizar para responder al grupo armado? Ujú, Y hay dos respuestas distintas, porque por un lado, como mostraré, se usa mucho el Nazayue, ujú, porque a pesar de el grupo armado no entender el Nazayú, entonces aparentemente no tendría lógica usar la lengua indígena para hablar con el grupo invasor, porque no lo entiende. Pero la idea es que justamente mostrarle al grupo armado que en ese territorio ujú, se habla esta lengua, o sea, ese territorio no habla la lengua de la violencia del grupo armado, sino habla la lengua de la historia, una historia de paz y resistencia, que es la lengua Nazayú. ujú, Entonces, es como no importa el contenido, no importa que quien lee entienda el contenido, importa que reconozca que es un idioma ancestral, no es un idioma colonial. Pero por otro lado, esta idea se entreteje con la necesidad, sí, de crear canales de comunicación, y entonces ahí interviene eh, tanto el español para que el invasor entienda el contenido, como el Nazayube para que el invasor entienda que el contenedor, digamos, el contenedor cultural, que es la lengua propia. ujú, Sí. ujú. Sí, muy interesante. Y Simón, mi siguiente pregunta es sobre en tu trabajo de campo, ¿no? Am, Ujú. ¿Hubo algún mural, graffiti o espacio escrito que te impactara especialmente por su carga simbólica o emocional? ¿Y podrías hablar por qué de esto? Sí, 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 te voy. De pronto te pido si puedes compartir unas las tres imágenes que te voy enviando Claro. para, Ujú, para que sea más sí, claro. sí. Espera que termino. Sí, y Pero, si a ti te parece muy importante ahora mismo, mm, pues os- te he dado el permiso para compartir la pantalla también. perfecto. Entonces, em, voy a hacerlo. Sería mejor así, Sí, sí, creo. sí. Ujú, Vale. Entonces, bueno, va a ser ok, voy a compartir la pantalla. Y hay una premisa, obviamente, hacer trabajo de campo en este territorio o sea, implica un esfuerzo a veces emocional bastante importante, ¿no? Porque ujú, son territorios que han vivido mucha violencia y, y entonces compartir, a veces hacer entrevistas o diálogos con personas implica un estado emocional complejo también para quien escucha, para quien viene de afuera, como nosotros, ujú, investigadores. sí. Y esto obviamente impacta en el momento
sobre todo, ahora voy a un segundo a abrirla, a poner eso. Sí. Voy a mostrar solo un par de imágenes. Sobre todo cuando tú conoces las historias que están detrás de estos murales, ¿sí? Ujú, Um, por ejemplo, este es el cementerio de Toribío, que es un pequeño pueblo en ujú, el Cauca, donde habitan unos 3.000 indígenas Nasa, y es un ujú, pueblo que en 60 años ha vivido más de 600 ataques armados por parte de distintos grupos. Entonces, uno de los grandes epicentros del conflicto armado. ujú, Y como decía, este conflicto se refleja también en imágenes y en textos, ¿no? Este es el cementerio, entonces, donde mucha gente del conflicto armado, o sea, de la comunidad ha muerto a raíz del conflicto armado. ujú, Y te muestro algo interesante que pasa acá, porque un grupo armado que estaba presente en este territorio, que se llama EPL, Ejército Popular de Liberación, se había firmado para mostrar su presencia, ¿no?, en esta región, también en una zona tan emblemática, ¿no?, de memoria, como es un cementerio. Los pueblos Nasa son muchas veces pueblos sincréticos, donde convive la religión, la tradición espiritual propia andina con la religión católica que ha llegado. Entonces, la gente es sepultada en cementerios a veces, ujú, y católicos. Bueno, el grupo armado firma ahí y la ujú, comunidad para defender este territorio de la memoria, ujú, ves que borra, o sea, interviene en la escrita, en la firma EPL, la cambia un poco y escribe en su propia lengua, Kiwetegnas, una palabra que en lengua nasayube significa guardianes de la tierra. Y ujú, justamente usa la lengua propia para, ¿no?, mostrar que este territorio es asociado con su idea de defender la tierra. Y así ujú, hay varios, solo te muestro uno más ujú. para que eh, se dé a conocer también en imágenes que tanto poder está, ¿no?, que tantos desafíos están detrás de esos grafitis. Um, por ejemplo, esta es la entrada de este pueblo Toribío, Ujú. y ahí pueden ver muchas, ¿no? Es una pared muy larga donde, como ves, Ah, sí, hay muchísimo texto, sí. pero solo te muestro un detalle, porque Mm, así se puede ver cuántos lenguajes intervienen. mm, Acá la comunidad indígena que controla el territorio de forma autónoma a través de una organización que se llama la Guardia Indígena, firma esta pared con distintos lenguajes, porque está Kiwetegnas, que significa guardianes de la tierra en su lengua, ¿no?, como antes. ujú, Después escribe en español, acá en la derecha, guerreros milenarios, ujú, reivindicando ese orgullo indígena de haber sabido defender su tierra. mm, Y también interviene otro lenguaje, que es el lenguaje del tejido, el chumbe, ese dibujo que está, digamos, en la parte derecha central de la imagen, ujú, representa un largo tejido que es una forma tradicional de contar las historias según los NASA, eh, ujú, y de envolver a los niños ujú, con este tejido para que ellos aprendan ujú, las tradiciones ancestrales. ujú, Y ese tipo de comunicación que es tradicional, es puesto en escena también en el graffiti. ujú, Y arriba interviene una cuarta forma de comunicación, la frase ¿por qué por cada indio muerto otros miles nacerán? Es una frase que viene de la oralidad, porque es del himno de la Guardia Indígena y eso ujú, reproducido en la escritura. ujú, Y ujú. ahí en el medio ven las intervenciones del grupo armado que hace presencia en este momento, que es una disidencia de las FARC, que Sí. intenta tachar y borrar un poco. Ujú, Pero ven que están, ¿no? La lengua nasayúe, la lengua española, la escritura, el tejido, la oralidad, todo mm, puesto en un mismo espacio, ujú, que es el espacio público. Y es esto que sorprende más en estos territorios, porque lo que plantea la comunidad ujú, es algo interesante. ujú, Eh, y si me permites, hago una mención teórica de esto, porque según, eh, digamos, los estudios antropológicos también que vienen desde la comunidad del norte de los Andes, la historia
en la perspectiva NASA no tiene una relación con el tiempo como para nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados a ordenar la historia en el tiempo, Ujú, sino que los NASA ordenan la historia en el espacio, en el territorio. O ujú, sea, la forma de poner en orden los hechos históricos no es a través de la linealidad del tiempo, sino a través de la forma del territorio. ujú, ¿Qué significa? Que cuando una persona en la comunidad te cuenta la historia de esa comunidad, lo hace mirando el espacio como si leyera el territorio y te dice, por ejemplo, en este monte la cacica gaitana resistió contra los españoles. Después, en este monte que está al lado, pasó esto, esto. Y este segundo hecho puede haber pasado antes, o sea, no es un orden cronológico, es un orden territorial del espacio, ¿no? Se lee el espacio. Eso hace que el espacio sea de verdad el gran libro sagrado que conserva la historia. Y por eso es tan importante defenderlo también a través de la escritura del graffiti, porque es una reivindicación del significado que tiene el espacio para la comunidad. Y por eso intentan negar la otra interpretación del espacio, que es la que le da el, el grupo armado, que no lo ve como un lugar, digamos, que tiene toda esa historia, sino lo ve como un lugar para explotar recursos. sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Pues sí, puedes dejar de compartir entonces y pasamos a la siguiente pregunta. Pues, pues mi siguiente pregunta es ¿cómo dialogan en el paisaje lingüístico los símbolos ancestrales, ¿no? Como me has dicho, el chumbe o la espiral con los mensajes políticos contemporáneos. Sí, lo que mostré en esa última imagen es Ujú, justamente lo que dices ahora, o sea, este diálogo entre el tejido y la escritura alfabética y mensajes más contemporáneos. ujú, Para usar una categoría de análisis, yo definiría que la forma de posicionarse en la sociedad de esta comunidad es una forma mito-política, es decir, donde la tradición, las formas de narrar el origen del mundo, ujú, lo que se conocen como relatos de origen del pueblo nasa, son utilizados para interpretar el presente. Entonces ujú, hay una relación muy fuerte ujú, entre la política contemporánea y los símbolos. Y eso es necesario porque en una situación de violencia permanente, las comunidades pueden reaccionar de formas distintas, pueden ujú, intentar entrar, a veces pasa que ellas también se vuelven actores de la violencia. Pueden sucumbir, pueden rendirse ante la violencia, pueden desplazarse de forma masiva, como ha pasado muchísimo en Colombia. En el caso del pueblo nasa no ha pasado ninguna de estas tres cosas, ujú, sino que han logrado convivir de forma, digamos, a través de esta resistencia no violenta ujú, con el conflicto. Y eso ujú. puede suceder solo si existe un discurso cultural muy fuerte que justifica la necesidad de quedarse en el territorio. Ujú, O sea, justifica una necesidad política actual a través de un discurso cultural, y el discurso cultural viene de la tradición oral, del mito. ujú, Entonces, en este sentido, lo que se cuenta en los tejidos, en el chumbe, de cómo los grandes caciques Nasa lograron defenderse de los españoles, es una forma para explicar lo que hay que hacer en el presente según la comunidad. sí, bueno, pues muy interesante, Simón. Y tú señalas que el paisaje lingüístico en Toribio es profundamente testimonial, ¿no? ¿Crees que puede funcionar también como una forma de memoria colectiva alternativa a la historia oficial? Creo que sí, creo que de alguna forma estos territorios que son muy poco asequibles y muy poco visibilizados, Ujú, porque obviamente son territorios no controlados por el Estado en muchos casos, son territorios
donde viven pueblos que siempre han sido marginados, como los pueblos indígenas y afrodescendientes ujú, y campesinos. Son territorios que han sido narrados sin poner mucha énfasis en las dinámicas culturales, sino solo en la crónica de las ujú, violencias. O sea, cuando hay un ataque armado, obviamente se cuenta, pero no se cuenta todo lo que pasa en el día a día, es decir, no hay mucha perspectiva a ujú, largo plazo que se construye, ¿no? Como las comunidades, más allá de los días cuando hay un atentado, un secuestro, un hecho mediático y violento, qué pasa en los demás momentos. Y ahí es que se construyen, ¿no?, las ideas de la resistencia, se construye lentamente ideas de paz, ideas de convivencia con este conflicto. Y en este sentido, estos textos, estas escrituras, permiten visualizar algo, digamos, que va de forma un poco más sutil, va a mostrar otras dinámicas del conflicto. Entonces sí, creo que es un testimonio de ujú. lo que pasa alrededor de la violencia. Porque sí, el conflicto es violencia, pero no es solo violencia, es también muchas otras cosas, tensiones, silencios, eh, conexiones humanas que es interesante explorar. Bueno. Y tras los acuerdos de paz, ¿no?, que vimos en 2016, el Ujú. conflicto continúa bajo nuevas formas. ¿Qué cambios observas en la escritura del espacio público antes y después de esos acuerdos? Si podrías darnos una comparación, por favor. Sí, no es muy fácil, digamos, analizar este tema para mí, porque mi trabajo de campo ha empezado justamente en 2016, pero he podido leer y ver en imágenes, en fotografías, cómo era la situación antes. Perdone, Simón, por interrumpirte, pero puedes dar un paso más al frente. Es que no se ve tu cara Perdón. por completo. ¿Ahí? Sí, ahora está mejor, sí, sí. Sí, perdón. Gracias. Sí. Sí. Entonces, lo que podría decir es esto, que después de la firma de los acuerdos de paz, los actores guerrilleros, sobre todo, son menos distinguibles. O sea, a veces la situación es un poco más opaca en reconocer quién está haciendo algo. Y eso pasa también con las palabras escritas, porque a veces un grupo tiene interés en no mostrar que está en ese territorio, entonces firma con el nombre de otro grupo, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Y esto hace parte de una situación que definiría opaca, muy gris, que distingue el conflicto armado en los últimos años. Es decir, un conflicto donde ya no está claro quién es el grupo guerrillero, quién es el grupo del narcotráfico y quién es el grupo paramilitar. Mm, Esta, estas fronteras muy sutiles, porque las dinámicas sociales del conflicto armado en Colombia han cambiado, hacen que también en los textos que aparecen, a veces un grupo, para asustar más a la población, utiliza una firma que en realidad no es parte de la estructura armada que está en ese territorio, y se firman como un grupo paramilitar muy sólido, como las AUC, que técnicamente ya no existen, pero que todavía son evocados. O asimismo, las mismas disidencias de las FARC todavía se firman como FARC, a pesar de las FARC haber entregado las armas. ujú. Entonces, es utilizado también como estrategia, ¿no?, para asustar a la población con firmas asociadas con estructuras que ya no existen. Entonces, eso podría decir que ha cambiado después de 2016. Bueno. Y bueno, hemos llegado hasta el final de esta entrevista y la última pregunta es desde pues tu perspectiva, Simón, ¿qué, qué puede aprender la academia y también la sociedad en general de las prácticas comunicativas de resistencia de los pueblos indígenas como el NASA? Sí, una cosa que diría que, así, dos cosas diría, así instintivamente, habiendo pasado mucho tiempo en estas comunidades Ujú, y a veces habiendo sentido muchas diferencias en el configurar cómo se dialoga, ¿no? Porque tengo que hacer una premisa.
cuando una persona llega a esta comunidad, la comunidad NASA, una Ujú, persona que viene de afuera, como yo, que no soy indígena, por supuesto, tengo que explicar, ¿no? ¿Por qué ujú, estoy ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? Y para hacerlo, no hay que hacerlo de forma privada, sino de forma pública, ujú, en una asamblea comunitaria, que son estos encuentros regulares que se realizan en la comunidad, donde toda la comunidad tiene que participar ujú, y hablar de los problemas, digamos, que está viviendo. Lo interesante de esta asamblea es que no es que habla quien quiere, sino todos tienen que aportar algo. ujú, Así sea poquito, pero entonces la palabra puede ser colectiva solo si se escucha la voz de todos. mm, Eso me parece muy interesante y eso implica obviamente otros tiempos de comunicación, porque ujú, son asambleas muy largas, de horas, ujú, y claro, a veces nosotros desde nuestros mundos no, nos asusta la lentitud, ¿no? Siempre ujú, queremos comunicar deprisa, queremos hacer las cosas muy rápido, ujú, resolver un conflicto de forma muy rápida, ujú, mientras que lo que podría decir que se aprende de las comunidades del norte de los Andes es la lentitud necesaria para resolver problemas complejos. Y por otro lado, tengo que decir, la coherencia, o sea, darle peso a las palabras. Sí, es muy fácil, ¿no? mm, Eh, entre nosotros en la academia, hablar de proyectos, ¿verdad? Que después se desvanecen todo el tiempo, ¿no? Mientras que siento que en la concepción del palabra andar, la relación entre palabra y acción es más sólida y así que cuando se acuerda alguien con algo es porque de verdad eso se va a hacer, se va a cumplir. Y mientras que a veces nosotros nos sentimos cómodos en planear cosas que sabemos desde ya que nunca haremos. Entonces ujú, me gusta también esta idea de la relación entre palabra y acción. mm. Sí. Bueno, pues yo creo que lo que has dicho en esta última pregunta, la última respuesta, es muy importante la acción, ¿no? Porque, claro, Ujú, hablamos mucho en las conferencias, ujú. pero la acción todavía falta mucho por hacer. Bueno, pues muchas gracias, Simón, por tu tiempo. Ah, nos has dado una puerta nueva hacia pues un área de investigación, ¿no? Y que no sé, no creo que mucha gente aquí en la India sepa. Así que espero que los que hayan visto esta entrevista, espero que pues hayan entendido algo nuevo, ¿no? Y esto es el eje de este canal, ¿no? El motivo es de invitar a gente con diferentes perspectivas, nuevas perspectivas en la área de investigación y pues academia, ¿no? Así que, Simón, lo que tú nos has compartido creo que ha enriquecido mucho el contenido de este canal. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, de verdad, gracias a ti, Siddhartha, y felicitaciones por todo el trabajo de divulgación que haces y que siempre intento seguir porque me parece muy importante y muy valioso el aporte que le das al hispanoamericanismo desde la India, que espero que siga creciendo como se merece. Muchísimas gracias, Simón, y hasta el siguiente capítulo de Español Ver Dentro a mi público. Chao.